Son las 8, las 7 en Canarias y esta noche, en Hora 25, estrenamos el podcast Asistolia, la muerte desde dentro. Asistolia, la muerte desde dentro. Un podcast de Aimar Bretos y Víctor Olazábal. ¿Hay miedo en los pacientes a la hora de afrontar la muerte? Yo creo que sí, que hay miedo. Porque a veces en una UCI hay despedidas que hay casos agudos que no te lo esperas y hay veces que te llega la muerte sin esperarlo. Muchas autopsias nos empiezan por el levantamiento del cadáver. Las cámaras de congelación, ¿por qué se utilizan? Bueno, porque desgraciadamente cada vez tenemos más cadáveres que no reclama nadie. El rigor mortis se produce por una contracción o rigidez en el músculo. Bueno, estamos aquí en unas instalaciones sanitarias, que es donde vamos a hacer la práctica, en este caso, de un embalsamamiento de un fallecido. Y empezaremos por la apertura del cráneo. Para mí, la tanatopraxia y el ser tanatopractora es la profesión más gratificante de este mundo. En una superficie va a echar unas gotas de sangre humana, porque los perros de búsqueda de restos humanos, además, una de las especialidades que llevan a cabo es la búsqueda de fluidos humanos. ¿A qué suena la muerte en urgencias? El silencio. Asistolia, la muerte desde dentro. Es un podcast duro, emocionante, con el que se aprende y que descubre 1000 derivadas sobre la muerte que no conocíamos. Esta noche en Hora 25 estrenamos el primer episodio, Asistolia, hoy a las 9:25, 8:25 en Canarias, aquí en la SER y en todas las plataformas de podcast. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Es lunes 9 de septiembre y la noticia de la tarde es el comunicado en el que el líder opositor Edmundo González, el líder opositor de Venezuela, explica su exilio y su llegada a España. Asegura que lo hace por su país, para evitar dolor, y agradece al gobierno español que lo hayan acogido y dado protección. Ni una pega le pone al gobierno español, al revés de lo que hace el Partido Popular con este asunto, que sigue usándolo para cargar contra el gobierno. Ahora lo escuchamos. Antes, el tiempo, con temperaturas que mañana van a subir. Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes. Esto a la espera de que a finales de semana hagan lo contrario, de manera que si os gusta el calor, aprovechar la tarde de mañana y las próximas porque, por ejemplo, como hoy, mañana nos situaremos entre los 25 y 30 grados en la mayor parte del país. La próxima noche y mañana a primeras horas va a hacer fresco, frío en el interior y el martes se presenta soleado en todo el país, incluso en el Cantábrico, donde las últimas horas hemos tenido muchas nubes. Hay media hora 25 deportes. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. La Federación Española de Fútbol convoca elecciones a la presidencia que tendrán lugar el 7 de octubre. El elegido o elegida convocará a su vez comicios para renovar la Asamblea General del Fútbol Español. Y el Valencia decide que Rafa Mir no juegue los 2 próximos partidos con su equipo por haber incumplido las horas de descanso obligadas. Sobre la acusación de violencia sexual, el club dice que respeta la presunción de inocencia y espera las actuaciones policiales. El jugador, en un comunicado, ha reiterado su inocencia. Empieza Hora 25. Primeras horas de exilio de Edmundo González en España. El líder venezolano aún no ha comparecido públicamente, pero ha enviado un comunicado hace unos minutos explicando que ha tomado esta decisión pensando en su país. Pide diálogo entre los venezolanos y agradece a España que lo hayan acogido. Explicaciones de González mientras el gobierno asegura que le ofreció quedarse allí, en la residencia del embajador español en Venezuela, de forma indefinida si prefería seguir en el país, pero que fue el propio Edmundo González quien quiso venir a España. Victoria García, buenas tardes. Hola Aimar, buenas tardes. Edmundo González Urrutia está en Madrid, en casa de unos familiares, nos han dicho, y en Venezuela el grupo opositor que lideró en las elecciones. Vale mucho más alguien en libertad luchando por el país que alguien que esté en las mazmorras del poder sin poder avanzar de manera eficiente. González Urrutia ha agradecido al gobierno español, como decías, la acogida y también la protección. Su salida de Venezuela hacia España ha requerido de una gestión político-diplomática que ha incluido que un avión del ejército español aterrizara en Caracas para recogerlo, aunque Álvarez, el ministro de Exteriores, dice que esa gestión fue de mera tramitación técnica. El gobierno de España no da ninguna contrapartida para que se haya podido producir esa salida de Edmundo González. El asilo político a González Urrutia no significa, Aimar, que el gobierno español ni la Unión Europea vayan a reconocer su victoria electoral. Respuesta de Álvarez al PP, que insiste hoy en que lo que ha hecho el gobierno
al acoger a Edmundo González es quitarle un problema a Nicolás Maduro. Y que darle asilo a González sin reconocerlo como presidente de Venezuela no hace ningún favor a la oposición a Maduro. El PP está mutando en su argumento, porque ellos mismos hace una semana decían esto, Isabel Díaz Ayuso. Dar cobijo a este hombre que está siendo perseguido. Está habiendo asesinatos, secuestros, detenciones, persecuciones. Edmundo González debería tener asilo en cualquiera de las embajadas de la Unión Europea, pero especialmente España. España hoy mismo debería abrir las puertas de la embajada para dar protección a este hombre, porque lo van a matar o lo van a detener y no lo van a soltar. Bueno, pues no solo se le abrieron las puertas de la residencia del embajador, sino que se le ha traído a España cuando él lo ha pedido. Pero el PP hace todo el contorsionismo que puede para concluir que el gobierno mal también con esto. Lo que pasa es que es un argumento difícil de encajar en el histórico de lo que ha sostenido el Partido Popular sobre este asunto. Mariela Rubio. Sí, hasta el punto de que Feijóo ha terminado por reconocer que también le habría concedido el asilo a Edmundo González, aunque añadiendo que le habría reconocido como presidente electo. El argumento del PP es que sacar a González de Venezuela es quitarle un problema a Maduro. Además, el PP utilizaba la mediación de Zapatero para insinuar que es la forma en la que el gobierno español se amiga con el régimen venezolano. Sánchez y los oficios corruptos de Zapatero deberían ser parcos en autoalabanzas, escribía González Pons. Qué actitud más mezquina de este gobierno equidistante, añadía por su parte Miguel Tellado. El líder del PP en Antena 3 acusaba directamente a Zapatero de dar motivos a Maduro para celebrar. Asilo político sí, pero al presidente electo de Venezuela. Por tanto, oiga, Maduro estará celebrando que el que le ha ganado las elecciones haya salido del país con la intermediación, parece ser, de Zapatero y del gobierno de Sánchez. Esta polémica llegará mañana al Congreso, donde se debatirá una proposición no de ley del PP que pide reconocer a González como presidente electo, la condena de la represión y la reprobación de Zapatero, dicen, por haber guardado silencio ante el fraude electoral. Es más, el PP empieza a deslizar que lo de Edmundo González viniéndose a España, en fin. Esteban González Pons ha escrito esta tarde: es el momento de recordar que la candidata del pueblo venezolano es María Corina Machado, que si no encabezó la candidatura fue porque el régimen la inhabilitó para que no ganase, y ella sigue hasta el final, ni se vende ni se rinde ante la dictadura. ¿Qué está insinuando González Pons? ¿Quién se rinde? Edmundo González se ha rendido por no quedarse allí. Por lo demás, las comunidades del PP reactivan la ofensiva judicial contra la ley de amnistía. 7 de ellas han presentado hoy sus recursos ante el Tribunal Constitucional después de que lo hiciera la semana pasada el PP a nivel nacional. Un movimiento de las comunidades populares, aunque no están solas. También Castilla-La Mancha, gobernada por el socialista García Paje, ha recurrido hoy la ley de amnistía, una ley impulsada por su propio partido. Encargamos al Consejo, al Gabinete Jurídico de la Junta, que procediera a la redacción de ese recurso de inconstitucional que se ha presentado telemáticamente. Así lo ha explicado Esther Padilla, que es la portavoz del gobierno de García Paje. Castilla-La Mancha mantiene la confrontación con Ferraz, mientras el partido en Aragón levanta el pie del acelerador, en concreto en lo que tiene que ver con la financiación singular para Cataluña. Lambán es de los críticos duros, pero no tiene a toda la Federación Aragonesa detrás de él. En Huesca, por ejemplo, son cercanos a las tesis de Pedro Sánchez. Así que la dirección del PSOE aragonés, para evitar que el partido se rompa en la votación, han retirado una proposición crítica que ellos mismos habían presentado contra el acuerdo PSC-Esquerra. Y han hecho lo mismo con otra en el Ayuntamiento de Zaragoza. Aragón, Eva Pérez Sorribes. Sí, una retirada que argumentan en aras de participar en un acuerdo amplio que busca el Gobierno de Aragón con todas las fuerzas políticas y los agentes sociales para conseguir, dicen, una financiación según los intereses de este territorio. Y así se lo han comunicado hoy los socialistas aragoneses a Ferraz por carta. En la misma línea se han retirado otras 2 iniciativas del PP y del PAR. Pero además en los socialistas aragoneses hay otra clave, y es la profunda división que vive el partido con la Federación de Huesca, ahora reunida en ejecutiva, cercana a las tesis de Sánchez y en contra de Lambán, que por primera vez no hubieran votado la propuesta de su propio grupo. De hecho, ellos sí mantienen una iniciativa por la financiación singular en Aragón. Una encrucijada difícil en tiempos de precongreso y con un Javier Lambán que ya ha dicho que no se presentará a la reelección. El capítulo aparte, el de Esperanza Aguirre, que para criticar la financiación singular de Cataluña ha decidido burlarse del acento andaluz de la vicepresidenta María Jesús Montero. Dice la ministra de Hacienda, lo que dice y no lo que ustedes dicen que dice. Bueno, pues nadie lo ha leído. Y hagan bien los demás varones. Graciosísima Esperanza Aguirre. Nunca estará lo suficientemente valorado el saber irse a tiempo.
8:10 de la tarde, 7:10 en Canarias. Noticia de esta misma tarde. Tras los buenísimos resultados de la extrema derecha alemana en las elecciones regionales de la semana pasada, el gobierno socialdemócrata de Olaf Scholz endurece su postura migratoria. Anuncia que va a establecer controles en sus fronteras terrestres para frenar la inmigración irregular. Empezarán la semana que viene. Corresponsal en Alemania, Carmen Viñas. En pleno debate migratorio, con la oposición conservadora y la ultraderecha pidiendo cierre total de fronteras, el gobierno de Scholz mueve ficha dentro de la legalidad europea en un intento por limitar la inmigración irregular. A partir del 16 de septiembre y durante 6 meses, Alemania realizará controles en todas sus fronteras interiores. Ya existían en las de Suiza, Austria, República Checa y Polonia. Ahora se suman los cruces con Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Bélgica y Dinamarca. Lo explica la ministra del Interior, Nancy Faeser. Hasta que logremos una sólida protección de las fronteras exteriores de la Unión Europea, necesitamos reforzar los controles en nuestras fronteras nacionales. Esto servirá para limitar aún más la migración irregular y proteger contra los graves peligros que plantean el terrorismo islamista y la delincuencia grave. La medida incluye la posibilidad de rechazar en la frontera a quienes sean detectados con documentación falsa o no dispongan de visados que les permitan acceder a Alemania. Y sobre otro de los debates que recorren Europa, la relación con China, allí está Pedro Sánchez, el presidente de viaje oficial. De fondo, la tensión comercial con el gigante asiático, que amenaza con poner nuevos impuestos, por ejemplo, a las importaciones de carne de porcino española, en respuesta a los aranceles europeos a sus coches eléctricos. Bueno, pues con este telón comercial de fondo, el presidente Sánchez se ha reunido hoy con el líder chino, Xi Jinping. Y en este contexto geopolítico y económico global debemos trabajar juntos para resolver las diferencias a través de la negociación. Con espíritu de diálogo y de colaboración debemos buscar soluciones que sean beneficiosas para todas las partes. Precisamente para que la Unión Europea recupere competitividad frente a China y a Estados Unidos, el expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, propone movilizar una cantidad ingente de dinero emitiendo deuda común de los 27 países. La Unión Europea le pidió que hiciera una propuesta, Draghi la ha hecho y plantea usar esa deuda para financiar la industrialización europea. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo. Una propuesta ambiciosa por su cifra, 800.000 millones al año, el doble de lo que destinó el Plan Marshall a la reconstrucción de Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Y ambicioso por el análisis, porque Mario Draghi considera que la Unión Europea está en riesgo de no cumplir sus desafíos. Lo que llama la razón de ser de Europa, mantener nuestro modelo social, la prosperidad económica y la democracia en un mundo sostenible. Por primera vez desde la Guerra Fría, decía, tenemos que temer por nuestra supervivencia. Draghi propone más dinero público, eso significa deuda común para relanzar la industria e impulsar la competitividad, reducir dependencias energéticas y el refuerzo de nuestra capacidad defensiva. El objetivo, decía, es evitar la lenta agonía de Europa. Hora 25, con Aimar Bretos. El gobierno sigue intentando sumar a la patronal al acuerdo para rebajar la semana laboral a 38 horas y media este año y 37 horas y media el año que viene. Y lo hace lanzando los cebos, lanzándole propuestas. Hoy ha propuesto, por ejemplo, bonificaciones fiscales en los contratos que las pymes tengan que hacer para cubrir los huecos que se les abran al reducir la jornada de sus empleados. La patronal no lo ve con buenos ojos por ahora, al menos. Dicen que la propuesta es imprecisa. Estefanía Salvatierra. A la espera de que Trabajo envíe su propuesta por escrito, para los empresarios las dos medidas expuestas esta mañana por el Gobierno ahondan en el intervencionismo de las relaciones laborales. Aún así, el departamento de Díaz busca incorporar a la patronal a toda costa. Sudar la camiseta y no salir de esa mesa hasta que no alcancemos un acuerdo. Es el propósito del secretario de Estado de Trabajo, que ha expuesto el plan 37.5, un plan de acompañamiento, formación y asesoramiento para que los pequeños empresarios, en torno a 1,5 millones en España, puedan hacer la transición de manera más sencilla hasta las 37 horas y media semanales. Una propuesta que incluye bonificaciones a aquellas contrataciones que las pequeñas empresas hagan como consecuencia de la reducción de jornada. Algo que también implicaría crear empleo, apuntaba Pérez Rey, aunque no ha concretado en cuántos puestos de trabajo podría traducirse. Los sindicatos, Carlos Gutiérrez, Comisiones. Mantenemos nuestro calendario de movilizaciones que junto a UGT vamos a plantear en los próximos días. Unas movilizaciones que empezarían este mismo mes, pero que no tienen fechas concretas en el calendario. Juan Carlos I ha creado una fundación en Emiratos Árabes para agrupar el dinero que tiene en el extranjero y dejárselo como herencia a sus hijas, las infantas Elena y Cristina. Lo ha publicado hoy El Confidencial. Ellas, las infantas, forman parte del patronato de la fundación, el emérito la preside, o sea que se ve que
Juan Carlos I sí que tenía bienes en el extranjero. A pesar de que en su día, cuando tuvo que pagar a Hacienda para confesar y regularizar sus fraudes, se nos contó la historia de que el pobre rey había tenido que pedir dinero a amigos para pagarlo y demás porque no tenía. Bueno, resulta que sí tenía. Ahora va a agrupar su dinero en el extranjero en una fundación para dejárselo a sus hijas. María Manjabacas. Buenas tardes. La crea en Abu Dhabi, donde vive con casi nula fiscalidad y donde se puede mantener el secreto en torno a los estatutos y a la titularidad de los bienes. Y a través de esta fundación centralizará el dinero que tiene en el extranjero para que sus hijas, Elena y Cristina, lo reciban de forma sencilla, sin trabas legales y para garantizarles ingresos de por vida. Un dinero que no llegará ni al rey Felipe ni a su hija Leonor, porque ya en 2020 renunciaron a la herencia que le pudiera llegar del padre. Las dos hermanas están en el patronato y a la muerte de su padre pasarán a controlar el patrimonio de la sociedad que ha montado con la ayuda de un abogado español. La fortuna del rey emérito es una incógnita. La mayor parte del dinero lo tendría en Suiza, a donde ha viajado mucho el rey emérito este año y según el cálculo de Forbes tendría en el extranjero 1.800 millones de euros. El PSOE guarda silencio sobre esta información de El Confidencial, pero el socio de gobierno Sumar dice que es inaceptable. Ernest Urtasun, ministro y portavoz de Sumar. Si se confirman, son absolutamente inaceptables, que además llueve sobre mojado, que es un insulto a la ciudadanía española seguir paseándose por España sin haber dado ningún tipo de explicación, y lo que tiene que hacer el rey emérito es comparecer ante los españoles para rendir cuentas de todo lo que ha hecho. Y sobre monarquías, una buena noticia. Kate Middleton ha anunciado esta tarde que está libre de cáncer, que ya ha terminado el tratamiento de quimioterapia para el cáncer que le diagnosticaron en marzo y que ahora seguirá tratándose para mantener el cáncer todo lo lejos que pueda. Hora 25. Aimar Bretos. El gran debate con la vuelta al cole es el de la jornada en los colegios, si hacerla continua o jornada partida. En Hora 14 con Casal han debatido Sonia Gómez, del Sindicato de Profesores AMPE, partidaria de la jornada continua, y Daniel Gabaldón, profesor de Sociología y defensor de partir las clases porque dice que los niños rinden más. Los pocos estudios que hay que muestran el rendimiento sí que muestran un menor rendimiento en jornada continua que en jornada partida. El alumno, después de comer, pues tiene un tiempo de descanso necesario para después, pues dedicarse a otras actividades. Las últimas horas de lo que es la jornada intensiva son de poca eficiencia y vuelve a subir por la tarde. Si tienen suerte de que sus padres puedan darles un refuerzo, llevarlos a academias, etcétera, pues los niños podrán recompensar por las tardes lo que dejen de aprender por la mañana. Pero esta diferencia afecta mucho más a los chavales de origen socioeconómico más bajo que no tienen ese apoyo. Cuando hablamos de conciliación, hablamos de que las familias pasen más tiempo con sus hijos e hijas, no que los hijos pasen más tiempo en los centros educativos. Empieza el curso con este dilema y con otros retos, como por ejemplo aplicar el nuevo modelo de selectividad o implementar la nueva ley de formación profesional. Adela Molina. En los institutos van a empezar las clases sin haber recibido modelos de examen para preparar la nueva prueba de acceso a la universidad, la PAU. Toni González es director en el PARE Vitoria de Alcoy. Hay cierta incertidumbre, desconocemos los propios modelos de las pruebas. Además, se enfrentan al reto de buscar centros de trabajo para que los alumnos de FP de grado medio superior hagan prácticas desde el primer curso. Y claro, eso es un reto importante para los centros, para los profesores que imparten formación profesional, porque tienen que buscar empresas donde los alumnos se formen. Quien lo explica es Rosa Rocha, directora del Instituto Guadarrama en Madrid. En los centros de primaria lo que preocupa es la falta de recursos para atender a los alumnos con necesidades de apoyo educativo. Alma es tutora de quinto de primaria. Tengo 4 alumnos con necesidades educativas especiales, 2 alumnos con dificultades de aprendizaje y además tengo 26 alumnos. Las familias reclaman además que se garanticen servicios básicos como el comedor, que no tienen un 15% de los colegios y el 84% de los institutos públicos en España. La mirada de Xavi Vidal-Folk. Venezuela definitivamente no necesita ni un solo preso político más. Esta es la reacción de la OEA, la Organización de Estados Americanos, a la decisión de exiliarse tomada por el dirigente de la oposición y vencedor virtual de las elecciones en ese país, Edmundo González Urrutia. Es una reacción de gente sensata. Es el reconocimiento de que Edmundo hizo solamente lo que correspondía en esta oportunidad. Y España ha hecho también lo que correspondía: ofrecer primero el asilo, contactar con el régimen dictatorial de Nicolás Maduro para posibilitarlo y enviar
un avión militar para recogerlo. ¿Le correspondía esta actuación diplomática a España? Pues claro, no hay tantos otros países que mantengan al mismo tiempo una posición de firmeza frente al gobierno ilegítimo venezolano y la influencia y capacidad de dialogar con algunos de sus dirigentes. El mundo ha agradecido al gobierno este apoyo y ha explicado que solo presiones, coacciones y amenazas impedían su salida. Logró superarlas porque, en perfecto uso de su libertad interior, decidió irse. Esto es lo fundamental desde una óptica liberal. Esto, y que de esta manera ha salvado la vida, ha evitado la prisión y enormes penalidades. Hay quien discrepa. Algunos dicen que es Maduro quien está contento, que él es el mayor beneficiado. Confunden el gimnasio y la magnesia. Una cosa es que desembarazarse del mundo le convenga a Maduro, y tenía su propio método para hacerlo. Y otra es que a quien más le conviene salvar la vida y la dignidad es al propio Edmundo y a los millones de sus seguidores democráticos. Reduzcamos la cuestión al absurdo. Vale, para contar con otro heroico represaliado, que por otra parte Edmundo sigue siéndolo, ¿debía España negarle el asilo? Sería una posición del todo insensata, muy propia de quienes jamás lucharon contra una dictadura, ni siquiera contra la que tenían más a mano, la del general Franco. Vergonzoso. Lo dicho, esta noche estrenamos en Hora 25 Asistolia, la muerte desde dentro, una de nuestras grandes apuestas de esta temporada, un podcast que les va a tener pegados a la radio o a los auriculares. Después de los negocios, a las 9:25, 8:25 en Canarias, Asistolia. Y ahora sí, minuto 25 de Hora 25.